Bueno, creo que... alguien decía, por aire, LAN, por abajo, Marina Mercante. ¿No? Sí. Y ya no hables de el comercio de las grandes superficies. Casi todo. Todo, en realidad. Pero hay 65 marcas, ¿no? En fin, ¿son 5.000 millones de dólares? Se habla ya con lo de Wong alrededor de 6.000 millones de dólares de inversión, que consolida un conjunto de asimetrías a favor de la economía chilena, porque el problema no es tanto el monto, sino, como señalas, los sectores en los que está, que han incluido, bueno, porque poner una tienda o un comercio, bueno, tampoco es algo que complique demasiado, pero tener los servicios en los puertos, estar en energía, tener el dominio aéreo, tener el transporte, como señalas, de cabotaje, entrar en diversos sectores, entrar al sector bancario con 2 bancos y ahora estar en el sector petroquímico con un grupo económico que antes no había hecho este tipo de asociaciones con los grupos chilenos, que cuando eran sectores sensibles no entraban directamente porque era demasiado grosero y despertaba una cierta reacción, sino que lo hacían a través de otros grupos de estas ferros. Entonces, en el último periodo esto se ha consolidado. También están en la agroexportación. En la agroexportación, tienen manejos directos e indirectos de tierras en varios sectores, y ahora con las leyes que se dieron en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, en la asociación público-privada, hay un riesgo muy grande en el tema, por ejemplo, forestal y de la selva. Imaginemos que hay inversiones chilenas en la selva, qué cosa podría ocurrir en ese contexto, en caso de una diferencia sobre el régimen de inversiones o cosa por el estilo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema central es cómo esas asimetrías en el comercio, en la inversión, en el manejo, en el dominio paulatino de varios sectores de la economía se ha consolidado con un TLC que no se discutió en el Perú, al cual se le han hecho adendas, que se discutieron menos todavía que el TLC, y se pretende que tenga vigencia a partir de que en Chile ahora en marzo han anunciado, justo en el mes en que presentamos la demanda a la Corte Internacional de la Haya, la memoria, en ese momento van a darle vigencia a un TLC. Ese TLC consolida todas las asimetrías. Todas las asimetrías, y tiene en las adendas, sobre todo en servicios, sobre todo en protección de inversiones, en solución de controversias, una consolidación de un dominio que puede generar mayores conflictos porque define una serie de susceptibilidades y sensibilidades. Eso no ha pasado por el Congreso en el Perú. No se ha discutido. No se ha discutido y creo claro, que como en lo de Collique, cualquier gobierno va a decir exacto, que eso no, con una simetría de esa naturaleza, como la que ha descrito Alan Ferri, es natural que un general chileno escriba esta semana en El País cosas como esta, ¿no? El recuento, dice Cheire, el general, solo busca sintetizar la precariedad democrática y la debilidad de instituciones de ese país en un momento que reviste la máxima gravedad. En efecto, en la Corte Internacional de la Haya, por acción unilateral del Perú, se conoce de una reclamación en materia de delimitación marítima establecida por tratados internacionales y respetada por ambas partes por más de 50 años. Es allí donde la actitud del presidente García y del gobierno del Perú trasciende al exabrupto militar. En efecto, la inacción hace pensar que en dicho Estado no se respeta el Estado de Derecho. Fíjense la acusación que le lanza al Perú. La negación por parte del gobierno peruano para definirlas como contrarias a su política exterior, se refiere a las declaraciones de Donaire, y la insuficiencia de las explicaciones del mismo para ser consideradas como reparación del agravio, constituyen un ilícito internacional, dice Che. Acusa al Perú de haber incurrido en un ilícito internacional y constituyen una amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y añade, y también son una falta a una obligación internacional. O sea, virtualmente un casus belli. Es decir, es gravísimo esto. La Cancillería ha pasado de puntillas con ese terror sudado con el que el señor canciller mira ciertas cosas, ¿no?
Y el último párrafo, escrito por el general Cheire en contra del Perú, es el peor de todos. Dice: mucho más grave es la interrogante que se abre acerca del actuar futuro del Perú. Acerca del actuar futuro del Perú. Del actuar futuro del Perú. Y de sus autoridades ante las importantes decisiones que emanarán de la Corte Internacional de Justicia. Está convencido de que en La Haya nos van a ganar. Y le dice al Perú: mucho cuidado con desacatar. En fin, pocas veces he visto un caso tal de impericia, ¿no?, de transparencia. Este señor fue un pinochetista, está embarrado en varios casos de derechos humanos, tiene manos ensangrentadas. Este señor fue teniente en Pisagua, este señor fue asistente de un general asesino que intervino en la caravana de la muerte del general Sergio Arellano Estar. Este señor, y habla de democracia, instituciones y derecho internacional. Don Aníbal Serralta, ¿cuál es su comentario? Yo tengo dos comentarios respecto del que usted acaba de señalar. El primero, evidentemente, en el caso del general Cheire, él obedece a una estructura de una conformación, diría yo, de tipo nazista, a pesar de que es un ejército conformado por la escuela alemana, pero no de la nobleza de la escuela alemana, sino concretamente del nazismo. Yo ahora recuerdo que Hitler señalaba 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, respecto de Polonia, que el destino de Polonia era ser el proveedor de los productos agrícolas y naturales de Alemania. Y creo que es un poco el temperamento y la actitud que existe en las élites. Es más, existe un libro muy importante sobre la influencia del nazismo en las élites chilenas. Pero el otro comentario que me permite señalar el suyo es por qué razón las inversiones chilenas se han radicado de una manera tan geométricamente grande. Y se debe a 2 factores. El primero es, evidentemente, hay una conexión y una acción coordinada del Estado, el empresariado y la universidad para el desarrollo de las inversiones, que es el trípode fundamental para cualquier inversión. Y la segunda es el decreto legislativo 662, dado durante la época de Fujimori, según el cual se puede y se permite y se alienta cualquier inversión extranjera en el Perú sin límite ninguno. Pero lo que es más, todavía, se permite las inversiones extranjeras hasta por un límite de $500.000, en cualquier forma, compra de acciones, de bonos, incluso aportes contractuales. Y eso ha posibilitado que la inversión chilena se radique en el Perú, no solo de manera directa, sino asociado con empresarios peruanos, que para proteger sus inversiones, porque evidentemente... Pero no es mala la inversión chilena per se, ¿no? Porque nos pueden acusar de xenófobos y de aldeanos y de decimonónicos y de antiguos. Y el asunto es que junto a la inversión está este tipo de cosas. Está Cheire reclamando casi lo suyo cuando habla del Perú. Estos insubordinados, nos dice. Sí, entonces no es el asunto de la inversión, bienvenida a la inversión. El problema es el carácter de la inversión y qué viene detrás de la inversión, Alan. ¿Crees tú lo mismo? Yo creo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay una concepción liberal que planteaba que una mayor interdependencia económica tendía a reducir posibilidades de conflicto. Entonces, el decreto que señaló Aníbal, las disposiciones que se dieron en los 90, tenían también esta concepción de que las fronteras ya no importaban. Bueno, y después ocurrió lo de Ecuador. Que es un gran ideal. Es un gran ideal. Sería maravilloso que fuéramos un solo universo, pero no hay pasaportes. En ese mismo esquema, pero no es así. Cuando existen las asimetrías, más bien lo que tiende a generarse son condiciones de conflicto. Entonces, como tú señalas, lo que dice ese artículo es peligrosísimo, es muy grave. Yo creo que se hace mal en minimizar. Tampoco hay que polarizar y soliviantar. No. Lo que hay que hacer es prevenir. Pero hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que analizar. Evidentemente no está hablando... Juan Emilio Cheire, ex comandante general del ejército, perdóname, es una institución en el ejército. Exactamente. Uno de los hombres más respetados que hay. No está hablando solo. Es más, está hablando él fue el que convenció a Pinochet a que se sometiera al proceso que lo declaró loco, ¿no?, insano, y por lo tanto sobreseído.